Pasando a otras noticias, se llevó a cabo la elección del Parlamento Europeo y pues una buena y una malota. Eh, la buena es que Irene Montero de Podemos quedó dentro del Parlamento Europeo, así que pues eso nos da mucho gusto. Luis, si puedes sacar ya al invitado, por favor. Eh, por el otro lado, pues esta otra parte de la buena es que quedó Irene Montero, la mala es que las derechas pues arrasaron y la ultraderecha también ganó espacios, aunque sigue pues ya está hacia un tercer lugar, pues no, está avanzando de manera peligrosa las derechas y hay dos discursos, pues otra vez otro discurso memorable también de Irene Montero, que es la que quedó por parte de Podemos. Podemos en las elecciones hace 5 años logró 5 escaños en el Parlamento y ahora solo logró dos, así que también pues, ellos asumen que dentro de estas victorias también hay derrotas, pero también hay victorias, así que hay que colocar todo en la justa balanza y nos gusta el análisis que hace Irene Montero, porque en vez de centrarse y ganamos y triunfamos, más bien hace un análisis político muy interesante. Y después Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, la presidenta de Podemos, también hace otro balance que nos parece que pues es obligado que usted y nosotras y nosotros pues tengamos elementos de entender qué está sucediendo en Europa y no lo veamos solo como aquel continente que está del otro lado del charco, no, está también aquí con nosotras y nosotros. Así que vamos a escuchar primero a Ione Belarra, que es la secretaria general de Podemos y que hace un discurso, un análisis muy valioso, y después escucharemos a Irene Montero, que ya quedó como parlamentaria europea. Vamos a escuchar a Ione Belar. Buenos días a todas, a todos y todes. Bienvenidas al Consejo de Coordinación de Podemos y un saludo caluroso para todas las personas que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales. Tras las elecciones europeas celebradas ayer, creo que es importante poder hacer un análisis más pausado de los resultados tanto en Europa como en España, para poder encarar con acierto las importantes tareas políticas que le esperan a Podemos en esta nueva etapa. En Europa, el consenso bélico, la mayoría que sostiene el régimen de guerra, que va desde la extrema derecha de Meloni hasta los verdes, pasando por la socialdemocracia y la derecha conservadora, ha obtenido una mayoría abrumadora. La derecha refuerza su posición en el Europarlamento y todo apunta a que la presidenta von der Leyen va a ser reelegida con los votos de la extrema derecha. En estas elecciones se ha hecho tristemente evidente que cuando la guerra avanza, la derecha arrasa. La apuesta sin matices por la escalada militar, por el aumento del gasto en armas, por el respaldo al Estado terrorista y genocida de Israel, la señora von der Leyen diciendo que tenemos que construir refugios antiaéreos en toda Europa, el hecho de que el comisario nombrado por el PSOE, el señor Borrell, haya hecho campaña en una fábrica de armas y siga insistiendo en profundizar el camino de la guerra, todo ello evidencia que las fuerzas progresistas pueden perder aunque gobiernen. Y las ideas progresistas de paz, de justicia social, de apoyo a los pueblos aplastados por el fascismo como el palestino, el feminismo o el ecologismo son ideas que hayan quedado muy debilitadas en Europa, tanto en la pasada legislatura como en estas elecciones, precisamente por el consenso bélico reinante. Eso explica en gran medida los resultados europeos de este 9J, con la extrema derecha ganando las elecciones en Italia, en Francia o en Austria, y siendo la segunda fuerza en Alemania. En este contexto me parece más que relevante resaltar el inmenso valor que tiene Podemos por enviar a Europa una voz por la paz y por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, una voz reconocida internacionalmente como es la de Irene Montero, acompañada además de una compañera tan valiosa como es Isabel Serra.
Irene, Isa, os necesitamos plantando cara al consenso bélico y trabajando por la paz y por el fin del genocidio. Nos vais a tener siempre a vuestro lado, a mí y, por supuesto, al conjunto de Podemos. Y en lo que respecta a nuestro país, y a pesar de la división de la derecha en 3 papeletas, nos preocupa profundamente que recaben aún más apoyos de los que ya obtuvieron el 23 de julio, en las elecciones generales del pasado año. Las derechas se acercan peligrosamente a un 50% de apoyos electorales y llevamos mucho tiempo señalándolo. A la derecha se le frena con más derechos, se le frena cambiando todo lo que tiene que ser cambiado, con valentía y sin miedo. Y en España cada vez hay más gente que echa de menos el gobierno de coalición con Podemos, porque era un gobierno que hacía leyes, que avanzaba en derechos. Y ahora, lamentablemente, España tiene un gobierno a la defensiva, un gobierno que no gobierna y que no asume las tareas de transformación pendientes que ha señalado el propio presidente del Gobierno. La necesidad de hacer algo concreto y útil para pararle los pies a Netanyahu y contribuir a detener el peor genocidio en décadas, la urgencia de una ley de medios que frene los bulos y las fake news, la urgencia también de renovar el Poder Judicial sin el PP. Es absolutamente inaceptable que el Consejo General del Poder Judicial se permita dar lecciones y le pida contención al presidente del Gobierno cuando ellos llevan 5 años en rebeldía contra la Constitución española. También está pendiente la tarea de abordar la terrible emergencia del precio de la vivienda y de los alimentos, que es una tarea que no recibe la más mínima atención por parte de este Gobierno, un Gobierno en el que solo manda Sánchez. El problema de tener un gobierno a la defensiva es que se le está poniendo una alfombra roja a las derechas. Lo cierto es que en España muchas cosas necesitan ser cambiadas todavía, hoy más que nunca. En estas elecciones nos hemos puesto en pie, pero no nos conformamos. Ahora es el momento de hacer crecer el compromiso político de la gente con la paz, con el fin del genocidio y con los derechos, y hacer crecer a la fuerza capaz de transformar, con humildad, pero también con muchísima determinación. A todas las personas que en estas elecciones han dicho alto y claro que no se resignan, que quieren construir un futuro mejor, quiero darles de corazón las gracias. Y también un agradecimiento emocionado a la militancia de Podemos y a esta dirección que, contra viento y marea, ha levantado a pulso esta campaña electoral, hasta demostrar que Podemos tiene fuerza de sobra para seguir construyendo un país mejor. En Podemos somos, más que ninguna otra cosa, un equipo, y no puedo estar más orgullosa de él. Desde luego, como decía, no nos conformamos con este resultado, pero también es importante señalar que representa el primer paso para volver a poner en pie una izquierda transformadora en España que pueda hacer frente a estas derechas completamente asalvajadas, que están desplegando una estrategia golpista. Por eso, ayer, hoy y siempre, sí se puede. Bueno, pues es Ione Belarra, que es la actual secretaria general, secretaria ejecutiva, pues del partido Podemos, y un discurso con un análisis político de lo que está sucediendo en Europa, no solamente en España, sino en Europa en su conjunto, con las derechas y los riesgos que tenemos como países y en el mundo entero si esta gente pues llega y se va apropiando otra vez de espacios de poder. Y aquí está el discurso de Irene Montero, también otro extraordinario discurso. Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Iglesias, personajes de este partido que han dado pues discursos emblemáticos. Esto sí, partido de izquierda. Y acá pues ya quisiéramos ver y conocer también un posicionamiento así. Lamentablemente en el Congreso mexicano ningún partido, o siquiera como partidos políticos de manera independiente, nunca en México, en todos estos meses de genocidio, nunca ningún partido político y ninguna bancada parlamentaria se ha manifestado de manera tan fuerte y clara como lo hace Podemos, como lo hace Ione Belarra,
como lo hace Irene Montero, como lo hace Pablo Iglesias y otros compañeros y compañeras de este partido, ya quisiéramos que hubiera un posicionamiento tan claro y fuerte contra Benjamín Netanyahu, contra el gobierno de los Estados Unidos, contra este genocidio a cielo abierto que están sufriendo nuestras hermanas y nuestros hermanos palestinos. Vamos a escuchar a Irene Montero y regresamos con ustedes. A todas, a todos y a todes, lo primero que queremos hacer es agradecer el compromiso político por la paz, por el fin del genocidio en Palestina y por avanzar en derechos que hoy ha sido expresado en las urnas y para construir una Europa de paz y de derechos. Las fuerzas del consenso bélico tienen una mayoría muy preocupante en Europa y en España, incluido un crecimiento insoportable de la extrema derecha. Están en riesgo los principios políticos que fundaron Europa: la paz, el antifascismo y la prosperidad y el bienestar de los pueblos. Y hay que romper el consenso bélico que nos lleva a una guerra que no nos podemos permitir. Nuestra prioridad política, por tanto, es la paz, romper esa gran coalición de la guerra y frenar el machismo, el racismo, el negacionismo. A los fascistas, como les hemos dicho muchas veces, se les para con más derechos. En España, el avance de las fuerzas de derecha y extrema derecha y la superioridad de las fuerzas que apuestan por el consenso bélico no es una buena noticia para nuestro país. Para ganar a las derechas hace falta un gobierno que gobierne y que asuma los retos políticos más importantes que tiene nuestro país ahora mismo. Agradecemos de corazón el trabajo de la militancia de Podemos. Juntas nos hemos puesto en pie y juntas seguimos caminando. Lo más valioso que se puede decir en política es que somos un equipo. Y no nos conformamos. Este resultado es un paso necesario, pero ahora asumimos la responsabilidad de hacer crecer la fuerza de la paz, del fin del genocidio en Palestina, del avance en derechos. Nuestro objetivo es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, transformar Europa y España con más fuerza aún de lo que lo hemos hecho en los últimos 10 años. Hay que hacer crecer las fuerzas de quienes no se conforman, de quienes no guardan silencio, de quienes saben que si el mundo no funciona, tenemos que cambiarlo juntas. Ser buenas personas, cuidar de nuestros vecinos y vecinas, tiene que ser un motivo de orgullo y no de vergüenza. Soñar con otro mundo posible, construirlo con nuestras manos, acabar con las injusticias, por difícil que parezca y aunque nos llamen idealistas, tiene que ser un motivo de fortaleza y de esperanza. Justo esa es nuestra tarea política más importante, que la esperanza venza al miedo. Como dice un buen amigo, sabemos que todo cuesta tanto, pero sabemos, mejor aún, que tampoco pedimos tanto y que merecemos todo. Hay que hacer crecer la fuerza social de los principios éticos, la fuerza de las cosas justas y dignas, y sí, también de las cosas bellas, que las casas son para vivir, que ningún ser humano es ilegal, que viva la lucha de las mujeres, que nos queremos vivas, aborto legal, seguro y gratuito, que viva el orgullo LGTBI y la furia trans, que el cuidado es un derecho, que los fondos buitre se vayan a robar a otro sitio, que sobran buitres, no personas, que los ricos paguen y las familias puedan vivir. No a la guerra, fin del genocidio y paz. El presente tiene que servir para construir un mundo mejor. Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Como ya les dije en otras ocasiones, queremos la belleza, no las obras, y asumimos todas estas tareas políticas con nuestros mejores esfuerzos. Muchísimas gracias. Bueno, pues son los discursos que pues escuchó usted de Irene Montero, hace un momento de Yone Belarra, con este posicionamiento antifascista de manera clara, frontal, y en defensa del pueblo palestino de manera clara y frontal. Ya quisiéramos que aquí una bancada de cualquier partido político se manifestara así de fuerte y claro, que un partido político se manifestara así de fuerte y claro contra el genocidio de Benjamín Netanyahu, contra el genocidio de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos,
que son pues los protagonistas principales de estos horrores que vive el pueblo palestino y que pues esta Europa que sigue siendo controlada por la ultraderecha o por la derecha, que no es lo mismo, pero es igual en términos llanos y en términos de resultados y horrores contra poblaciones en cualquier parte del mundo. Esta complicidad contra genocidios, esta complicidad de genocidios, de masacres, pues sigue y seguirá en la medida que ustedes y nosotros, todas, todos y todes, podamos irnos sumando y articulando y apoyando precisamente la situación, pues, de poblaciones vulnerables en las geografías que habitamos o que nos habitan, según se mire y según se vea. Déjeme, antes de cerrar, leer algunos de los comentarios que usted amablemente nos ha estado haciendo y voy de atrás para adelante. Dice Bernal Manzanilla, esta elección de Europarlamento fue relevante porque ahí se decide cómo se enfrentará la guerra en Ucrania y ultraderecha asoma la cabeza a una crisis nuclear. Víctor Villa, Ernesto, quieres todo, si el presidente da un posicionamiento sería duramente criticado. Pues sí, 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 cómo no voy a querer todo. Estamos hablando de un genocidio. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado duramente contra el gobierno de Ecuador porque hicieron un asalto indebido e inmoral y violento contra la embajada de nuestro país, ¿por qué ahí sí se manifiesta y contra un genocidio no? ¿Por qué sí intervino para rescatar a Evo Morales cuando fue el golpe de Estado en Bolivia y no se manifiesta contra el genocidio en Israel, de Israel contra el pueblo palestino? ¿Por qué sí ha tenido confrontaciones con el gobierno de España por aspectos de la historia de nuestro país en esas épocas del el terrible genocidio perpetrado por España cuando invadió nuestro país y le generó un distanciamiento y una fractura con el gobierno español? ¿Por qué, si se ha manifestado contra el golpe de Estado en Perú y se ha manifestado también de manera fuerte, al grado que también se rompieron relaciones con Perú? ¿Por qué no manifestarse contra un genocidio? Y lo está usted viendo, Víctor Villa. Usted, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellas, ellos, ellas, todas y todos tenemos miles de imágenes de ese genocidio. No se puede, ni es tema de discusión si es genocidio o no genocidio. No importan los intereses económicos y políticos que pueda haber, cómo no manifestarse contra un genocidio. Claro que vamos a hacer la crítica, porque si no nos convertimos en lo que se han convertido, lamentablemente, algunos colegas o medios de comunicación que solo aplauden todo lo que hace el presidente y cero críticas. El día que nosotros dejemos de ser críticos, aunque queramos y apreciemos a este presidente, el día que dejemos de ser críticos, mejor cerramos antes de, antes de convertirnos en eso.